Mi nombre es Gabriel Vilmes, yo integro la Cátedra Libre de Ciencia Política y Sociedad de la Universidad de La Plata. Quisiera plantearles un desafío. Me parece que hay un aspecto que tiene que ver con uno de los objetos de estudio, que es la propia comunidad científica. Me parece que sería interesante tener en cuenta que esta comunidad maneja, digamos, un nivel de información sobre la temática que la mayor parte de la comunidad científica desconoce en su propio accionar. Es bastante impresionante, probablemente si ustedes hacen muchos lo deben percibir porque interactúan con una parte de esa comunidad científica, pero las ideas que se manejan sobre la ciencia, sobre el carácter de la ciencia, sobre la tecnología, son muy brutas, lo voy a decir en esos términos, son de muchísima ignorancia. Uno podría decir, bueno, problema de los ignorantes, pero el problema es que esa gente, digamos, esa parte de la comunidad es la que toma decisiones, interviene en los organismos, interviene en las instituciones. Entonces me parece importante pensar que hay una tarea, si ustedes quieren didáctica en algún sentido, hacia la propia comunidad para tratar de impactar y modificar una forma de pensamiento que no sirve y que en estos años ha mostrado claramente que se transforma en un elemento de traba a la toma de decisiones y de ejecución de políticas. Voy a dar un ejemplo. Los PDTS tuvieron que ser inventados porque no se pudo impactar sobre las propias comisiones asesoras para cambiar criterios o ideas. Acá apareció en muchas de las discusiones el problema de las políticas de evaluación y los criterios, digamos, por momentos hasta absurdos. Sin embargo, digamos, las ideas con las que se defiende, con las que una parte de la comunidad científica defiende ese tipo de criterios, más allá de su conveniencia personal, acá parecerían absurdas, digamos, en términos de las categorías que se manejan. Entonces a mí me parece que hay una tarea importante a hacer. Y quiero decir que además hay una demanda hacia esto. Les quiero contar una experiencia. Nosotros organizamos un curso sobre CTS justamente para todos los doctorandos de la Universidad de La Plata. Los cursos de doctorado normalmente tienen 40 personas y son muy exitosos. Y tuvimos 110 inscriptos, todos jóvenes, en etapa becarios de todas las áreas, muchos de las ciencias duras, de las ciencias exactas y naturales, pero de todas las áreas, con una avidez por este tipo de ideas, por entender otras cosas, por comprender, porque en su formación jamás habían escuchado ni la mitad de las cosas que se manejan, por ejemplo, en este ámbito. Entonces me parece que ahí hay una tarea directa a resolver o a pensar, porque ese es un elemento importante y decisivo para el futuro, digamos, de cualquiera de las políticas que aquí se estuvieron discutiendo. Y por otro lado, como ustedes saben, hay en una parte de esa comunidad, sobre todo la que proviene de las ciencias duras, para llamarlas así, que desprecia a las ciencias sociales, que considera que son secundarias. Digamos, esto ya es viejo, Barsaski lo había caracterizado perfectamente bien. Entonces me parece que también se requiere una interacción de tipo interdisciplinaria, un diálogo para poder romper este tipo de esquemas, porque, insisto, el problema es que estas ideas, este tipo de mentalidad, es la que termina trabando o termina imponiendo ideas o concepciones que no permiten avanzar. Hacemos una ronda de 3 o 4 preguntas y después contestamos. ¿Alguien más? Permiso, ¿eh? Bueno, buenos días. Yo soy Adriana Serkis, también investigadora de las ciencias duras, así que, digamos, un poco coincido con lo que dice Gabriel Vilmes. Y bueno, quizás también apuntando a lo que él decía, es una pregunta concreta. ¿Cuáles son las acciones concretas que puedan tener en la agenda que tengan que ver con esto de formar a las nuevas generaciones de científicos? Me parece re interesante la propuesta esa que se hizo, digamos, en los programas de doctorado, o cuáles son
las acciones que pueden haber también en la formación de los investigadores que participan en las decisiones de política relacionadas con todo lo que se estuvo charlando hasta ahora. A cualquiera de los que están en el panel. ¿Alguien más? Bueno, yo también voy a hacer una pregunta. Le quería preguntar a Marilina, sobre todo, que planteó el tema de los estudios de futuro. Yo recuerdo un seminario que hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología hace un año y medio, en Buenos Aires, y donde vino una investigadora de Corea y después había otra de, no sé, de Suecia o de Finlandia, y la investigadora de Finlandia era la presidenta de los estudios de futuro de Finlandia, etcétera, que era toda una red de investigación. Y lo que ahí me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, bueno, tanto Finlandia como Corea diseñaban sus planes de ciencia y tecnología, ¿no?, el equivalente al Plan 2020 acá, haciendo estudios de futuro. Es decir, ellos hacían durante 1 año, 2 años consultas a expertos, y no solamente a expertos y a científicos, sino a la comunidad en general, a distintos actores, y de ahí ellos imaginaban, bueno, cómo iban a ser las viviendas en 50 años, cómo iba a ser el campo, cómo iba a ser las ciudades, cómo iban a ser los automóviles, etcétera, las comunicaciones, y en base a un documento que salía de esas investigaciones, eso se lo pasaban al ministerio y el ministerio dijo, bueno, mira, el futuro va a ser así, entonces en base a ese futuro diseñen el plan, ¿no? Digamos, y un poco, bueno, si podés tener alguna idea de por qué nosotros estamos un poquito lejos, ¿no?, de esa manera de diseñar planes, ¿no? Y después también a Mariano y a Santiago les quería preguntar sobre el tema de, bueno, ustedes mencionaron ahí el tema de la relación entre la economía y la innovación y el campo CTS, ¿no? Y Mariano planteó el tema también, bueno, sugiriendo el tema de los abogados, ¿no? Les quería plantear, bueno, ¿por qué no hay una relación profunda con esas disciplinas, ¿no?, con la abogacía y con los economistas? Y si es conveniente que nosotros, que no somos abogados economistas, nos tengamos que poner a estudiar economía un poco para tratar con profundidad los temas que ustedes plantearon, o es más fácil que los economistas se hagan CTS, no sé qué es más fácil, si tesizar un economista abogado o nosotros. ¿Alguien más? ¿Quiere se le ocurre algo? Bueno, entonces pasamos a las... No, a ver, para Gabriel y Adriana me parece que sería una respuesta que la voy a juntar un poquito. La verdad es que lo que están, por ejemplo, haciendo con el tema de la cátedra libre en La Plata me parece súper interesante. Hay un montón de espacios dentro del campo que están con el tema de educación para CTS, en la formación de ingenieros, ya vieron las mesas en relación a eso. Bueno, para los científicos sería otro tanto. Ahora, es cierto que después el núcleo duro de la comunidad funciona y su ideología, entre comillas, y forma de pensar las actividades de evaluación y demás funciona en el marco de un sistema que está pautado para que este otro tipo de reflexiones no ingresen, porque irían en contra de la constitución de esa comunidad en cuanto tal, digamos, ¿no? Entonces, entrar por, digo, me parece que desde el campo, desde el campo habría que como aportar, me parece a mí, contribuir a todas las actividades que desde los propios científicos surjan para tratar de modificar esa forma de funcionamiento establecida. No sé, tengo esa discusión con Renato hace 1000 años, él tiene un voluntarismo así en términos de la idea de que hay que formar a los científicos en temas CTS para que se modifiquen, y yo creo que, digo, después la otra pata sería ir por las instituciones que controlan la actividad de los científicos para, digamos,
insertar, digamos, reglas o normas de funcionamiento al interior de las comunidades, digo, de las comisiones asesoras, de los lugares en que se toman las decisiones a las que querés modificar para incidir más directamente, digamos, no sé. Veo como una tarea que excede a los que se dedican a trabajar algunos temas de estos en términos de generar un impacto importante hacia el conjunto de la comunidad. Y es una tarea, digo, es como cambiarle el sentido común a la gente, digamos, el tema de intentar modificar la cultura establecida en la comunidad. A ver, con esto no quiero ir en contra de ninguna acción que promueva el intento, pero de ahí a tener como alguna tarea concreta hay que imaginarla, no sé desde qué lugar, pero bueno, podrían ser desde los organismos de ciencia y técnica, desde acciones, desde mi punto de vista, que tienen que ser como solicitadas, entre comillas, o promovidas por los propios científicos. Pero bueno, es para un largo debate, no sé qué aportar más acá. Bueno, por ahí voy a responder un poco de la primera pregunta, que fue genérica, y después la de Diego. Respecto al tema de por qué, bueno, yo justamente traté de presentar en la propuesta que creo que hay que trabajar justamente en este programa político una línea específica de trabajo, los propios científicos como operadores de este cambio en la ciencia. Yo acá por ahí siento un poco, creo que hay que hacer un trabajo también CTS, pero yo he visto muchas experiencias de querer introducir cátedras CTS en carreras. Bueno, hay algunas en carreras y algunas de ingeniería, algunas facultades lo lograron. De hecho, cuando se hizo el CBC, que se introdujo las 2 materias obligatorias en la Universidad de Buenos Aires, Introducción al Pensamiento Científico, Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado, yo empecé mi carrera ahí, la idea era darle una base de análisis social y crítico a todos los estudiantes que se formaban. Yo creo que ese tipo de mirada no hay que ponerla al comienzo, hay que ponerla eventualmente al final. Ahora, para trabajar sobre eso hay que trabajar con los diseñadores de los sistemas universitarios, porque lograr que en una currícula se introduzca una materia que es de ciencias sociales en una carrera dura es una cuestión de recursos y de política y de negociaciones entre ¿no? para abrir un curso nuevo. Eso lo conocemos quienes estamos en las universidades. Y también creo que hay otra cosa que tiene que ver con la dificultad de trabajo interdisciplinario. Entonces, eso es una dificultad de nuestras universidades, estructuradas de un modo tradicional, y pienso que en la medida que lo interdisciplinario empieza a introducirse en la formación de nuestras carreras y empieza a haber esta otra perspectiva, quizás hay más posibilidad del acercamiento de estas teorías, de estos conceptos, entre disciplinas y en particular hacia los científicos y científicas de estas otras áreas. Respecto a la cuestión del futuro, bueno, a ver, yo creo que en el campo CTS estamos mirando qué nos pasó, cuáles son nuestros problemas, qué es lo que pasó con las tecnologías que aplicamos, ¿no? Miramos un poco hacia atrás y ver por qué tenemos los problemas que tenemos. Esa es una impronta muy fuerte y creo que es importante, y por eso me parece que lo otro es una agenda por venir, que se apoya en los problemas que tuvimos y tenemos, pero justamente es proactiva hacia la construcción del futuro. No creo que tengamos herramientas muy claras para decir, esta es la sociedad que seguramente se viene. Tenemos herramientas como los estudios de percepción, las encuestas a todos estos sectores nos pueden dar una idea de estos imaginarios, las expectativas y los deseos, y apoyados con otras herramientas como la prospectiva y de base más ingenieril y a lo mejor un poco más precisa, podremos tener una idea hacia la sociedad que se viene. En los temas ambientales se ha avanzado mucho en esta prospectiva de los cambios que están por venir, pero creo que hay que trabajar también con imaginarios, porque realmente el futuro siempre tiene ese grado de incertidumbre. Y bueno,
Y sobre esa base me parece que también la dificultad como científicos sociales de trabajar con otras disciplinas, incluso desde el campo CTS, con otras disciplinas que aplican herramientas un poco más duras o matemáticas para mirar el futuro. También tenemos que hacer un poco de mea culpa en ese sentido. Así que ahí creo que esto creo que está realmente verde. Los estudios del futuro acá no existe como tal. Por ahí es un invento de los finlandeses, tienen una red internacional. La idea no es copiar, pero me parece que ahí podemos ir pensando de cómo abrir estas preguntas para nuestro campo. Bueno, así anda. Bueno, no sé si puedo agregar mucho más a lo que se dijo con respecto a las dos primeras preguntas. Evidentemente la parte de la formación es una cuestión a tener en cuenta, aunque siempre termina siendo dificultosa. Yo he trabajado inclusive en materias, en carreras de ingeniería, pero claramente eran las periféricas, eran las que había que cumplir, digamos, no generaron grandes cambios esos intentos. Bueno, y aquí hubo varias mesas sobre, por lo menos en la parte más de tecnología vinculada con ingeniería, que se está trabajando, que se está discutiendo y se está pensando cómo hacer. Creo que justamente es uno de los desafíos, cómo hacer que eso que se está produciendo acá, esas reflexiones que se hacen en este tipo de espacios en relación a la formación de los técnicos, los ingenieros y los científicos, puedan convertirse en soluciones concretas a las problemáticas que se plantean. Y quizá lo que habría que ver es cómo articular eso en términos también de la lógica también de la evaluación, cómo combinar las dos cosas para promover algún tipo de cambio, ¿no? Generalmente siempre terminan siendo cuestiones que van por separado, ¿no? Pero uno tendría que pensar cómo se incentiva de un lado y del otro para promover cambios de conducta, digamos. Generalmente uno es hijo del rigor. Pero bueno, creo que después de lo que se dijo no hay mucho más. Con respecto a la presencia de la economía y la innovación en el Congreso, en general hubo un particular interés de la organización en el momento que lo empezamos a pensar, en hacerlo bien amplio en términos de que puedan ser incluidos todas las áreas vinculadas a lo que nosotros consideramos que eran los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, y en particular específicamente con la intención y el deseo de que ese tipo de discusiones se pudieran dar en este lugar, y no se dieron. No tengo mucha explicación, porque no tengo mucho con qué contactar, digamos. Sí sé del intento que hemos hecho, por lo menos de la experiencia de mi grupo de investigación, en tratar de generar articulaciones con grupos de economía, de armar espacios de trabajo conjunto para poder discutir cuestiones y que no se pudieron sostener en el tiempo, y quizás sea parte del problema, no haber generado vinculaciones y conexiones antes de llegar a la instancia del Congreso para que nos sintamos parte de lo mismo, ¿no? Bueno, empiezo al revés. Tomando lo de abogados, hablamos de propiedad intelectual y vos lo circunscribiste a abogados. Pero está buena, es interesante la pregunta, porque efectivamente ahí también tenemos el monocaso que debe ser Ariel, ¿no? O no sé si hay más abogados. Pero me parece que hay algo medio incómodo para decir, que es lo siguiente. Los abogados y los economistas acarrean un saber experto bastante complejo, si se quiere. El campo CTS, por el contrario, tiene barreras de entrada muy bajitas. Quizás simplificando un poco, con algunos cursos rápidos de algunos conceptos, uno puede lanzarse a un congreso CTS, presentar una ponencia, y nadie lo va a echar, mirar mal, excluir, etc. No ocurre eso en el mundo de la abogacía, en el mundo de la economía, incluso en sus distintas vertientes. Depende de qué disciplina, no, yo al menos no lo veo así. No, en la sociología uno puede ir sin ningún curso de nada, etcétera,
y en otras tampoco. No creo que sea una división disciplina-interdisciplina. No, me parece que hay algunas dinámicas propias del campo CTS, pero bueno, tal vez merecería un estudio mayor. Mi primera reflexión sería en ese sentido. Después hay una lógica de autonomización de campos que hay que ver, ¿no? que hay que estudiar, me parece que también está presente. Pero bueno, nada, ese sería un comentario en ese sentido. Después querría decir algo también medio sin mucha solvencia, pero escucho un poco, lo conversamos con Gabriel la otra vez, hay una idea, una representación del tipo ideal de científico, cientificista, o incluso del ingeniero, como alguien más bien ajeno a las problemáticas sociales y demás, que está preocupado, o sea, que reacciona como individuo racional weberiano a esta lógica de los mecanismos de evaluación de publicar papers, ¿no? O un poco una representación así. A mí me gustaría conocer alguna encuesta representativa que dé cuenta de cómo son, qué es lo que ocurre con esos científicos, para ver si es así o no. Al menos yo no estoy del todo persuadido de que sea así, y incluyo algunos elementos. Luciano decía algo de esto, no sé si estás por acá, Luciano Levín. No. Bueno, no me quiero apropiar una idea de él que da un montón de ejemplos en los cuales contaba científicos que estaban muy preocupados por tratar de llegar a la sociedad, incluso demasiado preocupados, mucho más preocupados por eso que por otra cosa. Y cuento otro ejemplo, porque siempre se dicen que las evaluaciones, CONICET, dice Publicama. Yo acabo de recibir hace poco la evaluación de la promoción y me dijeron exactamente lo inverso. Me dijeron, básicamente, dejá de publicar, ponete a comunicar, divulgar y todo ese tipo de cosas. Eso ya está bien, es ciencias sociales, etc. Pero me gustaría ver si, porque tal vez mucho de lo que ustedes han hecho ya está influyendo en las comisiones, en distintos actores relevantes. Me gustaría tener un estado, una buena muestra representativa para ver qué tanto es así, o qué distintos tipos ideales de científico hay, porque con cada uno de ellos me parece que hay que tener iniciativas distintas. A algunos hay que ir a contarle la flexibilidad interpretativa, y con otros hay que ver otras cosas, ¿no? Me parece que no hay una receta talle único para todos estos científicos. Es la primera vez que vengo a este congreso y a mí me parece que una de las dificultades que se tiene y que noto es que en realidad estamos, porque en algún punto algunos los que hacemos gestión hacemos, es tratando de, en el sentido antiguo, hacer transferencia. Nosotros no tenemos que enseñarles ni a la gente que hace gestión, ni a los miembros de directorio, ni a nuestros colegas, y lo digo como ex becaria CONICET, digamos, a nuestros colegas investigadores cómo es la ciencia y la tecnología ni cómo se evalúa, porque lo saben. Lo que tenemos que hacer es generar vinculadores, o sea, traductores de un lenguaje al otro. Yo fui becaria CONICET. El día que me centré en el CONICET a empezar a entender lo que era evaluación de políticas públicas, tuve que entender otra cultura, otras formas de decir, un montón de politólogos, un montón de sociólogos, y me tuve que adaptar yo a ello. Y fue muy duro porque tenemos códigos diferentes. Yo creo que el trabajo no estamos arriba y ellos están abajo. Somos iguales y tenemos distintas formaciones. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo le dicen a las mismas cosas ellos y decirles cómo nosotros se lo decimos, cómo nosotros nombramos a las cosas, cómo son las teorías conceptuales, y no nombrarle 25 veces al Schumpeter y al no sé qué, sino decirle, mira, esto más o menos es para este lado. Simplificarle un poco las cosas. No hay muchos. La mayoría de mis amigos son investigadores, ecólogos que trabajan en INTA y que trabajan en CONICET. Paro en casa de ellos. Todos querían venir. Qué bueno, me encantaría ir. Uy, qué bueno, lástima la inscripción, no sé qué. Todos están demandando eso. Lo que hay que hacer es bajarlo a un lenguaje lleno. La gente de gestión, como yo estoy totalmente de acuerdo con Gabriel, el miembro directorio del CONICET son físicos, son biólogos. No tienen ni idea de lo que es la ciencia y la tecnología. Y van y hacen una consultoría con gente de la CTS y les dicen cómo hacer las cosas, en vez de adaptarlo a la gestión. ¿Se entiende? Perdón, son cosas incómodas, pero para que lo perfecto es enemigo de lo posible, una cosa que me enseñó mi jefa, digamos.
uno tiene que adaptarse. No son papers lo que tenemos que hacer. Tenemos que tratar de simplificar las cosas de manera que de a poquito, en el tiempo, podamos llegar a los resultados que queremos. Pero tenemos que adaptarnos con nuestros lenguajes y tratar de eso, de formarnos en traductores. Porque si no, todo se va a quedar en un congreso. Perdón, es bien duro, pero capaz que incómodo. Pero yo lo veo así. Yo quería que hagamos una respuesta y ya cerramos con el tema de mediodía y lo demás. Una pregunta cortita. Sí, muy breve. No sé, había una economista que está allá, No se escondan los economistas. tratando de tomar igual el tema de la economía de la innovación, que no es solo, toda economía no es economía de la innovación. Y lamentablemente en la Argentina el tema de innovación y la economía en los sectores privados sabemos que es un porcentaje de la inversión bastante inferior al público, por algo es, porque se compite por el mercado, se compite por la escala, se compite por la comoditización, no necesariamente por la innovación y la diferenciación. Y en algunos casos las innovaciones son adaptaciones, son evoluciones. La empresa pública fue un actor de la economía de la innovación para el desarrollo y la sustitución de importaciones en una fase de desarrollo de Argentina. Eso intentó volver, parece volver a irse. Acá hay razones para que los estudios de economía de la innovación queden a nivel de algunas cuestiones micro, tratando de encontrarse con la macroeconomía, con dificultades. Se estudian los feedbacks de ida, vuelta, de distintos niveles del sistema. Se trata de explorar los procesos de innovación en los complejos productivos a nivel de lo que es descentralización y regionalización, tanto en el agro como en hidrocarburos, en energía en general, en ganadería, en forestación, en genética. Pero los grandes procesos económicos y las grandes decisiones económicas, tanto privadas como públicas, en el sentido de las relaciones con el mundo, lamentablemente quedan muy empequeñecidas en la producción de las universidades respecto a las decisiones que mueve el mercado y las bolsas, actores de los que aquí se habló muy poco, porque se habló poco de economía, y en el mundo de la finanza, de los últimos 40 años en el mundo, las decisiones no pasan por la innovación, más allá de los procesos de cambio tecnológico y la sabiduría de Schumpeter, de Carlota Pérez, de Lundvall, etc., pasan por las bolsas. Y en las bolsas, la rentabilidad de las empresas pasa no tanto por ganancias de innovación en algunos casos, sino por recortes laborales y asistenciales. Eso es un ejemplo en el caso de los hidrocarburos, solo basta leer los diarios para ver la baja de 30 y pico de perforación en la cuenca neuquina y el despido de 1.800 trabajadores del petróleo, entre los cuales están operarios de la perforación, pero también están ingenieros, también están desarrolladores de tecnología. Entonces, solo quiero decir eso. Digamos, nosotros como disciplina tenemos desafíos de aplicación y desafíos teóricos. Y desafíos teóricos de paradigmas. Somos neoliberales, somos liberales, neoclásicos de la economía, o hacemos economía de la innovación en el marco de la economía política y del debate de los sistemas económicos y la teoría de la regulación, etcétera, a nivel mundial, en el cual se incorporan las innovaciones políticas, sociales, agregadas a las ambientales y a las de género y otras cuestiones que están presentes en el sistema. Lo digo, digamos, para al menos en el cierre decir, las problemáticas económicas están presentes, desafían la búsqueda de su espacio regional, disciplinar, transversal, y en el sistema y en las instituciones. Bueno, rápido para terminar, porque no había dicho nada de lo. Comparto lo de
tus comentarios, el punto ahí, lo importante de este espacio, voy a ser políticamente correcta y no voy a hablar del tema bueno, después lo digo fuera de cámara. Lo importante de la existencia de estos espacios es esta difusión y la participación de gestores en el espacio para que, digamos, participen de las reflexiones que se hacen en torno de la gestión, la evaluación y los distintos aspectos que se pueden mirar acerca de la ciencia y la tecnología para llevar a las instituciones de las que participan de algunas, digamos, ideas nuevas que permitan imaginar formas de organizar las cosas diferenciadamente. Digamos, no le podemos tampoco, ahora voy a ser buena, no le podemos reclamar al campo CTS que se haga cargo, digamos, de toda la tarea de reformular el funcionamiento de la actividad científica. Respecto de los economistas, a ver, y lo digo, que era lo que quería decir, pero medio como que, digamos, el punto es lo disciplinar ahí, y yo creo que históricamente el campo, yo cuando presento qué es el campo CTS y menciono todas las disciplinas que entrarían en su conformación, incluyo a la economía, y siempre hago un comentario, se supone que chistoso, digamos, diciendo, aunque los economistas no se sientan parte del campo, digamos, porque en el fondo creo que tienen espacios de reflexión y últimamente, además, con todos los espacios en relación a la teoría del desarrollo y demás que se han generado, ya tienen también más espacios de difusión de sus ideas que juegan en contra, al margen de después de explicaciones más puntuales y concretas en relación a los grupos que organizan hoy por hoy este congreso y que del cual en otros momentos participaron más economistas, digamos, que también sería una clave para entender eso. Pero bueno, creo que es todo un tema discutir, digamos, la estrategia del campo en relación a la diversidad de disciplinas que lo conforman. Y eso queda pendiente para las discusiones de la red y demás, porque no creo que lo saldemos con los pobres economistas o abogados ahora a partir de la pregunta de Diego, es como más amplio también el tema. Bueno. Yo puedo agregar una cosita de algo mucho más bajo perfil, pero a la pregunta de cómo se puede operar, digamos, para este diálogo ya entre comunidad CTS, científicos, decisores, a mí me parece que también hay que trabajar en esta línea, en principio como investigadores, investigadoras, trabajar en la devolución hacia nuestros sujetos de estudio de lo que hacemos. Es un primer nivel y que debiera ser sistemático. Siempre que trabajamos, después al final hacer un taller y hacer una devolución y discutir con ellos también las conclusiones. Me parece que es una devolución que también genera un proceso educativo o de intercambio. Otro es tratar de imaginar, fortalecer o trabajar la idea de que estos eventos u otros haya diálogos entre los gestores, los decisores políticos y los analistas. Ese me parece que es una discusión que hay que fortalecer, imaginar caminos para ese encuentro y esa discusión, y también entre científicos, científicas de los campos que estudiamos y nosotros como analistas. Ahí hay que hacer mesas también de discusión en ese nivel. Me parece que son tres frentes, además, por supuesto, de los científicos y los públicos, los ciudadanos, que es lo que más estamos acostumbrados, hay que fortalecer instancias de diálogo entre estos sectores, ¿no? En ambientes como estos o en otros espacios. Bueno, yo creo que ya damos por finalizado el evento de hoy y un gran aplauso a todos.